¿Cómo estamos a toda la audiencia principal de este gran podcast, conocido internacionalmente por todos? Bueno, casi por todos, solo por nosotros dos. Y bueno, el tema de hoy, de este bonito podcast. Yo digo que primero nos presentemos, porque tenemos audiencia, pero hay algunos que no nos conocen, ¿no? Sí, cierto, como todos, ¿no? Entonces, sí, bueno, para empezar, mi nombre es Manuel Arturo Olive Mendoza. Estudio electrónica y telecomunicaciones en la Universidad La Salle, Oaxaca. Y tengo aquí conmigo a... Yo soy Iván Eduardo Camilano León. Soy estudiante igual de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones en la Universidad La Salle, Oaxaca. Y pues estamos aquí juntos para hablarles de un tema muy especial. Así es, estamos para hablarles sobre la violencia. Más específicamente, la violencia intrafamiliar. Ajá, o en la familia. Y bueno, todo esto... Bueno, para empezar vamos partiendo por partes, ¿no es así? Por partes. Primero que nada, vamos a... Bueno, no creo que alguien no sepa qué es la violencia, pero por si hay alguno que otro despistado por ahí, vamos a iniciar con un concepto general de la violencia. Iván, ¿nos puedes compartir el concepto, por favor? Bueno, la violencia es el uso de la fuerza física, amenazas contra una persona en específico o un grupo, generando miedo o estrés en esta persona a fin de causarle problemas físicos y o emocionales hasta cierto punto. Así es, como ustedes vieron, pues es todo tipo de agresión, ¿no? ¿No es así? Es cualquier tipo de agresión que se dé de una persona a otra, o bueno, no siempre tiene que ser agresión física, no tiene siempre que haber contacto. También puede ser por medio de, ya saben, actitudes, ideologías, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta incluso pueden quedar miradas o gestos que se le hacen a las personas. Existen gestos de disgusto que existen para rechazar a ciertos tipos de grupos y que, no sé, pues son considerados como violencia. Bueno, sí, de hecho sí. Es más que nada eso. Puede abarcar muchas cosas, ahí depende del concepto, del autor o de la misma percepción que uno tenga sobre la violencia. Ok, ya que quedó claro este punto de qué es la violencia, vamos a ver qué es la violencia en la familia. Bueno, si aplicamos el término violencia en la familia, ya tenemos el concepto de violencia. Entonces, ese concepto lo aplicamos a la familia. Entonces, puede ser el maltrato que se le da a una persona que es tu familiar. Más que nada es eso. O sea, puedes dividir la violencia en muchos pasos, en muchas partes, pero nos vamos a concentrar hoy en la violencia en la familia. Y bien, si quieren por así decirlo, un concepto más amplio sobre violencia en la familia, pues, ¿tú qué nos dices, Iván? ¿Qué concepto nos darías tú sobre violencia en la familia? Mira, la verdad es que no me considero experto en estos ámbitos, pero la verdad es que la violencia en la familia afecta a muchas personas actualmente. Sí. Muchos de conocidos míos o personas que han estado a mi alrededor han sufrido de este mal o de esta cierta actitud. Para el concepto mínimo que yo tengo, la violencia familiar es aquella, como ya dije, aquellas actitudes de rechazo o de agresión de una parte de la familia hacia otra parte de la familia. Generalmente se puede dar desde lo que son las ramas de los padres hacia los hijos, o en algún proceso se puede dar también desde lo que son los mismos padres, entre los padres. Uno de los casos más comunes en nuestra sociedad actual, que es mexicana, podemos encontrar lo que es la violencia generada por el alcoholismo, al momento de que los padres golpean a sus parejas. Así es. Y pues esto es algo que generalmente daña y perjudica como la forma de pensar de muchas personas que están desarrollándose en ese tipo de ambientes. O sea, es muy estresante. Empiezan a existir problemas no solo físicos de daño, sino también psicológicos. Las personas empiezan a aislarse un poco y a generar pequeños pensamientos de cómo se podría decir, de desinterés por su vida. Empieza a perderse esa felicidad que te da vivir. Bueno, que eso fue muy profundo, pero tienes razón. La violencia es más que nada una herramienta,
podríamos decirlo de una forma, es un ciclo sin fin. Ya saben lo que siempre suelen decir, la violencia siempre va a generar más violencia, entonces es un ciclo. Y en la familia es un tanto más, es más importante, el asunto es más delicado, ya que muchos, como sabrán, la familia es el núcleo pues de la sociedad, ¿no? Alguien desde que nace se ve involucrado en su familia, la familia es como la que, en cierta forma, es la que te va a brindar las herramientas para que tú llegues preparado a la sociedad, y conforme a los valores que te haya inculcado tu familia es como tú podrás desempeñarte en la sociedad, qué les vas a brindar, qué vas a hacer de bueno por ellas, a qué te vas a dedicar, etcétera. Pero qué tal si desde un principio te ves, por así decirlo, inmiscuido en ese tipo de situaciones. Creces en una familia violenta, conflictiva, donde la madre le pega a los hijos, o el padre le pega a la madre, o el padre incluso le pega a los hijos, ¿no? Es más que nada una situación muy importante, y que siento que todos nosotros deberíamos pues, estar al tanto de ello, saber qué es lo que tenemos que hacer, cómo reaccionar ante una situación así, cómo ubicar si alguien que conocemos está en ese tema, sufre de violencia, o incluso si nosotros sufrimos de violencia, pero puede darse el caso de que pues no sepamos, no estemos al tanto si somos víctimas de la violencia. Claro que sí, claro que sí. La violencia es algo que todos conocemos y generalmente le damos un interés muy vano, muy vacío a esto que es la violencia. Creemos que es natural. De hecho, desde pequeños problemas que surgen en nuestra vida cotidiana, creemos que es algo que es algo natural o de muy común de lo que es nuestra sociedad actual, pero sin pensarlo estamos generando que esto se vuelva algo cíclico y que se siga repitiendo a cada momento. Bueno, podemos ver cuáles son las causas principales de este fenómeno, y pues, como ya decíamos, una de nuestras investigaciones nos arrojó que las causas principales de estos problemas, generalmente en lo que es la cultura mexicana, es que son causados por el alcoholismo, la intolerancia, la drogadicción, la ignorancia y la falta de moderación y control. Bueno, como ven, o sea, son cosas que en algún punto todos llegamos a tener, ¿no? Exacto, están muy presentes en la sociedad actual siempre. Nunca está de más el amigo, el compadre, la persona que siempre abusa un poco del alcohol o de las drogas, o incluso llegan a ser ignorantes y tienen falta de control de sus emociones, tienden a ser ¿cuál es la palabra? Muy impulsivos. Impulsivos, exactamente. Exacto. Tienden a ser muy impulsivos, y eso los lleva, pues, a cometer ese tipo de acciones, ya que tienden a ser menos, por así decirlo, tienden a ser menos pacientes. Sí, es que, o sea, esto es algo muy común. Bastante común. Pero lo que pasa es que creo que ya nos hemos adaptado demasiado. Y la verdad es que esto es pésimo, porque, o sea, ¿qué estamos enseñando a estas generaciones que vienen? Exacto, estamos enseñándoles que la violencia es la respuesta a todo. ¿Cuántas veces no hemos visto niñitos o personas que todo lo quieren resolver por medio de la violencia? Se van a los golpes, a los insultos. Se está perdiendo esa capacidad racional para resolver problemas, de cosas como hablarlo, debatirlo. Se está perdiendo, todos van se podría decir, no quiero decir que es la salida fácil, pero todos optan por ir por esa opción, por el camino de la violencia. Y como les decía, pues la violencia va a generar más violencia. Entonces estamos en un ciclo muy, ¿cómo se dice? Muy repetitivo, ¿no? Muy repetitivo. Y es un ciclo malo. O sea, la violencia solo va a generar cosas, pues ya saben, cosas no muy buenas, cosas malas para la sociedad y para los individuos. Tienes mucha razón. La verdad es que, o sea, a mí me sorprende cómo es que en la actualidad todo está relacionado a eso. Si te das cuenta, mira, vamos a algo sencillo. O sea, cómo es lo que crecen actualmente nuestras nuevas generaciones, se basan en lo que son los videojuegos, ¿no? Uh-huh. Si podemos darnos cuenta, muchos de estos videojuegos están sobrecargados de lo que es esta violencia sin fin, sin control. O sea, es algo impresionante que exista tanta violencia en algo tan banal como un videojuego que sirve para distraer.
Bueno, si lo vemos de ese punto, sí tienes razón, hay violencia en los videojuegos, pero desde mi punto de vista personal, siento que la violencia no solo es en videojuegos, es también en medios o sea, medios audiovisuales, como lo son películas, series, incluso en la literatura desde siempre se han tocado ese tipo de temas un tanto sobre la violencia, pero, o sea, yo lo veo como algo que no es muy relevante, que digamos, o sea, depende más de la persona en cuestión que consume esos productos, que en sí de la violencia generalmente en esos medios. Una persona que está bien educada, que sabe lo que quiere, que es madura, no va a dejarse influenciar por un medio audiovisual, ¿me entiendes? No podemos catalogar a todas las personas que son influenciables por ese tipo de medios de comunicación, medios audiovisuales, medios de entretenimiento. No podemos catalogarlos a todos como que no podemos catalogar en sí pues a los videojuegos, a las películas de generar violencia, que no voy a negarlo, sí hay veces en las que sí ese tipo de cosas tiende a influenciar a las personas, pero en general no, y sí depende mucho de la persona y de la educación que tuvo en su familia. Yo lo veía más desde, bueno, sí, yo sé, tal vez un causal del que se genera desde un punto cero la violencia, no lo es. Uh-huh. Pero si te das cuenta, o sea, un niño que vive en un ambiente de violencia continua, digamos que su padre es violento con su madre, Exacto, bueno, entonces sirve como reforzamiento para ese pensamiento agresivo, ¿no lo crees? sí, de hecho, sí, tienes razón. Y no solo los videojuegos, o sea, todo está relacionado con violencia actualmente, o sea, ya, yo me acuerdo, o sea, no es que esté muy viejo, pero pues la verdad es que cuando yo estaba pequeño, esto de lo que son la violencia actual en el país era tratado muy tranquilamente, o sea, no era tan visible la violencia, o sea, sí se publicaban ese tipo de noticias un poco agresivas en lo que son nuestros medios de comunicación, pero, pero no tanto como actualmente, ¿no lo crees? O sea, yo siento que actualmente, o sea, la difusión de esta violencia está impresionante, y lo que a mí me preocupa en cierta medida es que nos estamos adaptando muy rápido a esto, o sea, toda la gente está tomando como algo natural que existan diferentes casos de feminicidios, Sí, o sea, ya se está concuerdo. como volviendo algo muy cotidiano para la sociedad, no entiendo por qué, o sea, son temas muy delicados hasta cierto punto, o hasta, no hasta cierto punto, o sea, en general son temas delicados, ¿no lo crees? Sí, de hecho, por esa parte sí lo veo bien, o sea, concuerdo bastante contigo. Estamos en una sociedad donde la violencia pasa a ser algo bastante, pero bastante normal. Todos los días en las noticias, tú vas a un noticiero, tu noticiero de las mañanas, y cuántas noticias no hay sobre gente asesinada, padres que golpean a su familia, incluso llega a casos de padres, o sea, muerte en la misma familia, miembros de familias matando a hijos, madres matando a hijos, padres matando a esposas. Es un tema bastante, bastante complicado, o sea, igual concuerdo. Bueno, la parte de que antes igual la violencia estaba muy, 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 por así decirlo, muy presente, porque la violencia, aceptémoslo, es algo que ha estado presente desde siempre, y tal vez esto sea algo radical, pero la violencia en sí siento que forma parte de la naturaleza humana. Me explico, el hombre desde tiempos ancestrales ha luchado por territorios, digamos que en cierta forma ha resolvido sus problemas por medio del uso de la violencia, como cuando conquistas países, o bueno, conquistabas países, conquistabas etnias, masacrabas a todos los que no tuvieran tu ideología para imponerte tú sobre los demás. Lo que estamos viviendo es una consecuencia de eso, de la historia que lleva la humanidad. La historia de la humanidad siempre se ha visto relacionado con la violencia. Es un tema bastante, bastante fuerte, y más en la familia, si lo hablamos, ¿no? O sea, un niño no tiene la culpa o sea, de los problemas del padre, de las frustraciones de la familia, como para que esté recibiendo ese tipo de tratos, porque no, o sea, no lo merece, pues. Y a la larga ese niño va a crecer igual con los mismos pensamientos, y va a practicar igual la violencia
familia, con la gente que se vaya relacionando. Entonces sí es un tema muy, 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 muy fuerte. Es muy complicado. Actualmente han aumentado los índices de violencia en nuestro país, han aumentado un 60% de unas gráficas que estoy observando aquí que nos prestó aquí el estudio. Y estaba viendo también que los índices de feminicidios han aumentado un 10%. O sea, ¿qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Qué está pasando? Sí, es un tema bastante, bastante complicado. Incluso, bueno, también nos estamos desviando un poco del tema, pero es importante porque incluso los feminicidios forman parte de la violencia en la familia. Bueno, lo que yo quería hacer relevante es que el 20% de estos feminicidios que se dan aproximadamente en un mes se generan principalmente, son causados por esposos, o sea, por diversos conflictos en una casa. O sea, imagínate que esos niños que viven en esas casas vean cómo es que su padre asesina a su madre. O sea, esto es algo demasiado preocupante. O sea, pero bueno, más que estar como explicándole cosas que ustedes ya saben, que ustedes creo que se pueden dar cuenta por todas las noticias, queremos hacer que se genere una conciencia, ¿no? Sí, así es. Queremos saber qué es lo que le pasa a estas familias con esto que es la violencia. O sea, cuáles son esas consecuencias que generan no solo en la sociedad, sino en cada uno de unas personas que forman esa familia. O sea, cada una de esas personas tiene diferentes conflictos, no sé de qué tipo. ¿Tú me puedes mencionar algunos conflictos que tengan esas personas? Pues si partimos desde lo más simple, desde lo más obvio, una de las consecuencias de la violencia en la familia pues es la agresión física, o sea, el daño físico. O sea, la mayoría de las personas que practican estas actividades de la violencia, bueno, es un término muy exagerado, pero la mayoría de las personas que tienen estas conductas violentas o agresivas hacia miembros de su familia tienden a practicar mucho el daño físico, ya saben, moretones, golpes, todo ese tipo de cosas que dañan la integridad física de las otras personas. Y eso no es lo único, digamos, podemos catalogar como que ese es lo menos grave del asunto, la consecuencia menos grave, que recalco, sí es grave, pero a comparación del daño psicológico, pues el tema ahí sí ya cambia, porque una persona que sufre violencia no solo va a tener, independientemente si sea víctima de agresión física, también va a ser víctima de agresión psicológica. Eso viene de la mano, porque muchas veces muchas personas al momento de sufrir violencia pueden incluso no darse cuenta. Ya vemos muchos casos en medios audiovisuales como en series y todo eso, donde muchas personas que son golpeadas piensan que es, no, pues lo hace porque me quiere, ¿no? O prefiero eso a estar sola. Entonces, ese es el tema la consecuencia más grave, por así decirlo, porque una persona que está dañada psicológicamente, no importa si ya ha sido dañada físicamente, eso se puede curar fácilmente, pero psicológicamente ahí sí el daño es más grave, sus actitudes van a cambiar, su comportamiento puede llegar a un estado donde sea sometida con facilidad y dejar que su agresor a cada rato le haga daño, la lastime y ese tipo de cosas. Entonces, otra consecuencia es la violencia, los daños psicológicos. Bueno, incluso también físicos, psicológicos, se pueden dar en muchas otras. Desde un punto de vista humano, esos son las dos consecuencias, por así decirlo, más importantes. Eso va a generar a la larga que tengan más problemas las personas que la sufren. Pues mira, la violencia psicológica, como tú lo decías, entran algunos factores como lo son condicionamientos, prohibiciones y intimidación hasta cierto punto, ¿no? O sea, esto es muy preocupante, o sea, porque ¿cómo es posible que, o sea, tú estés aferrando, no sé, a un hombre, a una mujer, que te esté diciendo, no lo sé, no puedes salir, no puedes ver a ciertas personas, no puedes hacer ciertas cosas, tú tienes que cumplir con ciertas actividades específicas para solventar lo que él quiere o lo que ella quiere? Exacto. Y no me quiero meter solamente en el factor de que existe violencia. Yo sé que existe violencia principalmente del lado masculino, pero en la actualidad, o sea, nos estamos volviendo tan violentos
bueno, no lo sé, pero pues, o sea, ya hay violencia en casos de mujeres hacia hombres. Y, o sea, y completamente, o sea, no me cabe en la cabeza cómo es posible que hemos llegado a este punto en el cual las personas que sufren estos casos o este tipo de actitudes hacia ellos estén diciendo, no, pues tal vez lo hace porque me quiere. Sí, sí. O prefiero estar así a que, no sé, Estar a estar sola, como dices. O sea, eso es muy preocupante. O sea, qué tan básico está su sistema de amor propio, Sí, sí. que están obligados a aguantar a una persona que las está torturando, que les está volviendo menos, que les está haciendo sentir como lo más bajo de lo más bajo, y eso no es posible, o sea. Sí, así es, pierdes la calidad de vida, es algo increíble. O sea, una persona que vive con violencia, su estilo de vida no es muy bonito, por así decirlo, no es del todo grato. Entonces sí es algo que es muy, 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 muy preocupante, bastante. Sí, no, o sea, la verdad es que sí. Bueno, y ahora queremos compartirles, bueno, tenemos varios, no varios, sino tenemos ejemplos de personas que conocemos, gente anónima, sobre casos que han sufrido, pues, personas que han sufrido sobre la violencia, ¿no? Para Bueno, que, sí, coméntanos. perdóname, no, pero pues es que para que no exista ningún problema, como ya comentábamos, estos casos van a ser completamente anónimos, vamos a hablar como de un Pepito y una Lolita, Así es. que van a ser los que sufrieron este principal conflicto, ¿no? O esta principal situación. Ujú. ¿Quieres comenzar o comienzo yo? Pues, Son más que nada mensajes que recibimos a nuestras redes sociales, ¿no? así es. Hicimos una consulta anónima y entonces empezaron a llegarnos sus historias y pues quiero compartirlas con ustedes, ¿no? Más que nada. Sí, vamos a decir unas muy pocas porque el tiempo es un tanto limitado. Y pues, comenzamos con un tema. Bueno, una familia, nunca puede faltar la familia, pero este tema puede salir, puede parecer sacado de alguna telenovela o algún programa de televisión, pero es verdad, es inclusive, es increíble cómo la realidad supera la ficción, eso es algo que todos estamos de acuerdo. Eh, pues una señora soltera tiene a su hija, digamos que la señora no es muy, por así decirlo, no tiene ese, ¿cómo decirlo? Ese don para que se necesita para ser mamá, esa responsabilidad. Esta hija desde muy niña ha crecido pues sola, su mamá siempre ha faltado, nunca le ha puesto la suficiente atención, y más porque ella nació desde, digamos, su mamá se divorció del papá, bueno, divorciarse no, ni siquiera estuvieron casados. Entonces nada más fue dejada, se escucha feo, pero fue dejada por, pues por este señor, ¿no? Y pues eso la llevó a, bueno, también cabe recalcar que esta niña, pues, esta madre era joven cuando quedó embarazada. Entonces, pues ahí está, tenemos una situación donde la madre no le pone la atención a la hija, pero digamos que pasa el tiempo y cuando tiendes a tener, pues no sé, necesidad de amor, no quiero usar esa expresión, pero a falta de otra mejor, pues lo dejaré así, necesidad de amor, va y conoce a otra persona, a un sujeto, que pues hacen su familia, tienen un hijo, pero este sujeto, el padrastro, tiende a abusar mucho de ella, de la señora le tiende a pegar, tiende a insultarla en la calle, incluso en la vía pública le insulta, la maltrata, igual es el caso de la hija. Entonces, pero aquí lo que, digamos que el atractivo, no quiero usar eso, pero el atractivo de esta situación es que la señora, la mamá tiende igual a regresarle, digamos que la violencia al padre. Tiende igual ella a pegarle, a insultarle, entonces lleva a un ambiente muy tóxico en esa familia donde no solo la violencia es por parte no es de un lado nada más, sino es de dos lados. Eso puede parecer un poco increíble, pero pues es lo que pasa en México y a día de hoy la niña pues nunca está en su casa. A veces da la impresión como de que la mamá pues ya se olvidó de esa niña porque ya tienen otro hijo entre pues la nueva pareja y ella.
Entonces sí, son temas muy, muy importantes y uno se pone a pensar qué va a ser de esa niña que creció sin atención, sin cariño, sin amor cuando sea grande, qué es lo que le espera, qué es lo que le depara a ella en el futuro. No sabemos si le depare otra situación parecida a la de su madre, donde sufre de violencia, donde practique la violencia. No sabemos, son temas muy, muy, muy profundos, muy importantes. Sí, no, es bastante fuerte hasta cierto punto, o sea, no manches, o sea. Bueno, pero pues esperemos que esta niña no sufra más allá, ¿no? Exacto. Esperemos y pues. Yo siento que principalmente nuestra responsabilidad como sociedad es brindarle apoyo a ese tipo de personas, ¿no lo creen? Sí, es lo importante. Tal vez no comprendemos bien su situación, pero pues siempre hay que, al menos yo lo veo desde este punto, siempre hay que brindarle la mano a quien lo necesite, ¿no? Independientemente ahora sí no entremos con cuestiones racistas, pero de su color, o de su forma de pensar, o de cómo se desarrollen en un ambiente. Siempre hay que tener como las manos abiertas, porque nunca sabes qué tiene la persona atrás, o sea, qué carga, con qué conflictos o con qué problemas carga, ¿no lo crees? Exacto, y eso no solo se da en familias, digamos, con pocos recursos, familias pobres, por así decirlo, también se da en casos en familias adineradas, familias con dinero, donde los recursos no faltan. Uno puede pensar que, porque no tiene dinero, porque no tiene un buen trabajo, pues ya van a practicar la violencia, ¿no? Pero no, también se da en casos con familias que están bien acomodadas y tienen una buena posición socioeconómica. O sea, no solo se reduce a familias pobres, se da en todos los casos, en todo el país, no por estar en un país, no por estar en un estado muy pobre y subdesarrollado quiere decir que se vaya a practicar más que en estados de primer mundo, en países de primer mundo. Es algo que afecta a todos y a todas. Sí, bueno, y pues aquí tenemos otro caso, si me permiten comentárselo. Es la historia de esta persona que nos comenta que para guardar su anonimato vamos a llamarlo Juan. ¿Te parece? Me parece perfecto. Bueno, el caso de Juan es que, bueno, es el último hijo de una pareja, la cual se vio unida con su madre a corta edad, y su padre ya era una persona mayor, y pues la unión se dio a causa de que pues la mujer tenía conflictos, la familia de su madre tenía conflictos económicos. Entonces surgió esta unión que pues dio paso al nacimiento de esta persona de Juan, ¿no? Lo que pasa es que Juan estuvo invertido en diferentes episodios de violencia hacia su madre, lo cual causó que este muchacho no optó por una salida fácil, sino que el muchacho, al verse impotente, comenzó a algo fuera de lo común. Empezó a hacer ejercicio, a entrenarse, a entrenar su cuerpo. Se juró a sí mismo que nunca su madre iba a sufrir ese maltrato otra vez por ese señor. Claro que al inicio, pues no tuvo la suficiente fuerza como para enfrentarse al señor. Sí. Y entonces siguió entrenando. El joven entrenaba fútbol americano. Ok, sí. Entonces te imaginarás, ¿no? Era un tipo gigantesco. Sí, bastante. Sí, y aparte, aunado a eso, el muchacho se metió a artes marciales, entrenaba box, levantaba peso, o sea, hacía halterofilia. Entonces el muchacho, te imaginarás, o sea, creció impresionantemente su masa muscular. Vaya. Y pues llegó un punto, nos comenta, en el cual un día, en la mañana, su padre regresa borracho, con intenciones de golpear a su madre. Entonces él estaba en ese momento desayunándose porque era estudiante de ¿qué me parece? De medicina, el muchacho. Okay. Y regresa su padre, alcoholizado, intentando golpear a su madre. Me parece que pues nos comenta que él se levantó de la mesa, enojado pues por ciertas actitudes. Ajá. Y de un solo empujón detuvo a su padre. Vaya, eso es... wow. Sí, o sea, y te imaginas esa fuerza que debe tener ese tipo. Bueno, este joven, perdón, me sorprendió, o sea, no es muy común que, o sea, generalmente las personas siempre se van por la salida fácil de evitar la confrontación, pero el muchacho se agarró al valor y se enfrentó hacia este conflicto. Sí, las personas tienden a ser bastante sumisas. Bueno, no bastante, es un poco, pero sí es, wow, increíble. Y pues nos comenta
que ese mismo día lo corrió de la casa a su padre. Y desde entonces su padre no regresó a su casa. Así creció él solo, pues con su madre. Su madre sacó adelante la casa y pues terminó su carrera y actualmente vive con su madre cuidándola. Pero pues, imagínate ese valor, o sea, Sí, no sí. cualquiera se avienta a defender, o sea, Ajá, alzarle la mano a tu propio padre. o a meterse en ese conflicto, o sea, Sí, sí. digamos, no todos tenemos como la capacidad para pensar en enfrentarnos a la violencia. Sí, es algo muy... No sé, podría ser una... Yo sé que es muy controversial, ¿no? Porque como comentábamos, la violencia genera más violencia. Así es, así Pero es. en este caso, este muchacho pues se puso en contra de la violencia, generando más violencia, pero Funcionó. pero ¿no? funcionó para detenerla completamente. Me comenta que no ha visto a su padre, ya tiene 20 y tantos años. Wow, sí, son temas como dijimos ese rato, muy complejos y no son tan fáciles de solucionar. Sí, Pero- la violencia es algo muy, muy inusual que la puedas apagar de la noche a la mañana. Sí, sí, La violencia es algo que necesita su tiempo, con calma. Y no, todo se da con calma, no comer ansias, porque este tipo de cambios que son muy, muy, muy grandes, no necesitan su tiempo para llevarse. Y pues para finalizar este podcast vamos a pues ofrecer alternativas de cómo combatir esta situación de la violencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en caso de que conozcamos a una persona que sufre de violencia o incluso nosotros mismos sufrimos de violencia? Entonces, pues en menor medida puede parecer trivial y que no sirve para nada, pero una de las acciones a tomar para esta situación, para combatir esta situación, puede ser informarse del tema. Puede parecer inútil, sí, pero se sorprenderían de la cantidad de personas que desconocen aspectos cruciales sobre este tema. O sea, muchas personas no tienen muy claro a qué se refieren con violencia intrafamiliar, en qué consiste, cómo saber si uno está sufriéndola. Entonces, primero que nada, hay que informarse del tema. Esta misma ignorancia que presenta una persona puede transformarse a la larga puede hacer que esta persona se transforme en una víctima indefensa. Pues, ¿cómo hacemos para informarnos del tema? Pues leer publicaciones, hablar con profesionales, para que estos nos ayuden a identificar y prevenir situaciones de violencia. Incluso platicando con personas no profesionales, con gente que la ha vivido, puedes llegar a obtener pues mucho conocimiento acerca de este tema. pues sí, actualmente existen libertad o diferentes tipos de autores que se han dedicado específicamente a tratar este tipo de temas en sus libros. Y existen infinidad de libros que tratan este tema y que te ayudan a cómo ir paso a paso modificándola. Así es. También podemos hacer otra alternativa a esto, es generar y fomentar un ámbito de respeto en la familia, o sea, desde la pareja o desde la parte básica de el hombre y la mujer uniéndose. O no, ¿para qué nos metemos en conflictos de hombre y mujer, no? Ya Sí, nuestra sí. sociedad ya No. se ha actualizado completamente y nosotros somos liberales en ese sentido, o sea, desde que la pareja está unida entre dos personas, Yeah. debe de haber un respeto, o sea, de unión, ¿no? Así es. Debe de haber un respeto de actividades, cada quien tiene sus tiempos, sus momentos, y la pareja lo que tiene que hacer es apoyarse, brindarse ese respeto y ese apoyo, porque ¿para qué somos parejas si no es para apoyarnos, no? O sea, generalmente esa unión se hace para apoyarse entre ellos. También, o sea, si la familia ya es más allá de 2 hijos o de 3 o 4 hijos, o sea, fomentar ese respeto entre los hermanos, entre los padres, hijos, enseñarle a los niños que existen otras personas que deben de ser respetadas, que deben de ser, que deben de ser, ¿cómo se puede decir? Reconocidas como personas igual que ellos, no hay nadie menor o mayor que ellos, o sea, todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos de ser respetados desde nuestra forma de actuar, desde nuestra forma de comportarnos, cómo nos queremos vestir, como sea, o sea, las personas son personas que necesitan respeto y eso es lo que tenemos que generar en las personas, el respeto más que nada. Así es, generar y fomentar un ámbito de respeto. Exacto. Bueno, otro punto a tener en cuenta podría ser no consentir la violencia física, para nada. Ya sea una mera cachetada o un tirón de brazos, por ejemplo,
nunca debemos de permitir eso. Si alguna vez les ha ocurrido una vez, pues no sé, nunca permitan que vuelva a suceder. Ya saben, como personas luego ya estamos jugando, haciendo ese tipo de cosas, pero pongámoslo de una manera simple. Sí, no estoy diciendo que sea una buena forma de interrelacionarse con otra persona, pero cuando ya hay confianza, ya suelen haber ese tipo de que no, pues te pego, tú me pegas, pero, o sea, luego uno como persona sabe identificar cuando es ya con un fin de, pues de nada más de molestar a la persona, porque así se llevan, porque así han sido sus tratos, pero también hay momentos en los que ya pues sabes que no lo hace con esa intención, no lo hace con otra intención más, con fin de lastimarte, de someterte y de ponerse por encima de ti. Hay que identificar ese tipo de situaciones y si es el segundo caso, pues no consentir ese tipo de situaciones. Bueno, también, incluso en este mismo ámbito, una de las decisiones que puedes tomar es alejarte de tu agresor o incluso de presentar una denuncia. Si lo amerita, puedes presentar una denuncia y pues si tú quieres dar una segunda oportunidad, estás completamente en tu derecho de hacer eso. Yo personalmente pienso que sí deben de haber segundas oportunidades, pero no terceras ni cuartas. Entonces, si tú quieres darle una oportunidad a otra persona, porque no lo excluyo, hay mucha gente que sí tiende a cambiar y sí tienden a darse cuenta de lo que están haciendo no es bueno y pues tienden a cambiar. O sea, cambian su ideal, su comportamiento y se vuelven mejores personas. Eso no lo niego, sí suele pasar mucho. Otra opción que tenemos aquí mismo es planear nuestra posición o planear tu posición. O sea, no sé, si por tener miedo a que tu pareja se te vaya o que te dejen sola, no por miedo a eso vas a soportar a una persona que te esté golpeando, haciendo menos. No vas a soportar eso. O sea, desde el punto de vista de analizar cómo te trata, cómo se expresa de ti ante otras personas, cómo es su trato desde que llega a la casa o desde que se va de la casa, desde que está compartiendo una habitación contigo. O sea, hay que mirar muy bien eso. Y la verdad es que tienes que tener, más que nada, pensar en ti. Fuera de eso, o sea, piensa en ti. Tú eres más importante que cualquier actitud que tengan hacia ti, o sea, de cualquier otra persona. Así es. Tú siempre vas a ser lo más importante. Así es. Y si tú estás sufriendo esto, por favor, tú eres la persona la única que puede tener esto. La más adecuada y la más responsable entre esto. Sí. Tú tienes la suficiente fuerza y la decisión para acabar con este tipo de situaciones. Entonces, todo recae en uno mismo, al fin y al cabo. Si tú decides acabar con este ciclo interminable de violencia, lo puedes hacer y no lo voy a negar, puede que sufras un poco, pero a la larga yo siento que es la mejor alternativa, la mejor forma de tomar este tipo de situaciones. Entonces, pues, no sé, eso sería todo en este podcast. Esperamos haberles, pues, no sé, haberles dado un poco de conocimiento, de conocimientos, de experiencias y sobre todo para que, o sea, sabemos que este es un tema muy muy visto, cuántas personas no han hablado de él, pero siento que cada persona tiene algo distinto que aportar sobre dicho tema. Cada persona tiene su propio punto de vista de esta persona, sabe cómo manejarlo, tiene sus propias experiencias y eso es lo que al fin y al cabo es lo más importante. Pues sí, la verdad es que sí, o sea, y nosotros te queremos entregar un pedacito de lo que hemos leído, de lo que hemos investigado, y esperamos que pues ese pensamiento que generamos a partir de esa información que recopilamos te sirva un poco para superar tu problema. Indiscutiblemente, o sea, como ya dije, tú tienes la última opción. Tú eres la que tiene la responsabilidad de controlar esto, y tú eres la única que tiene esa decisión y ese poder. Así es, y pues no están solos, siempre hay personas que los van a apoyar. Y pues eso sería todo. Esperemos que tengan un buen día, que se la pasen bien. Gracias por habernos escuchado. Muchas gracias, y pues los esperamos en el siguiente podcast. Así es, hasta luego. Los saludan Iván y Manuel.
Hasta luego. Bye.